a El Taller del Gnomo. Pues sí, exactamente. Es algo que el cómic, al fin y al cabo, es algo de dos. Bueno, perdón, de dos no. Pues ya tenemos coloristas, si lo hay, o incluso el rotulista, que también pone su parte a la hora de, que es muy importante, de añadir pues los textos y los bocadillos y onomatopeyas y tal. Sí, sí. Y en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es la parte más difícil de trabajar con los guiones? Bueno, quizás lo más difícil, yo es que ahora estoy tocando mucho el tema histórico, estoy trabajando con una editorial de corte histórico, quizás lo más difícil es la documentación. La fase de documentación es muy ardua y muchas veces te encuentras con cosas casi inabarcables que necesitas de muchas horas de investigación. Entonces creo que es quizás la parte más aburrida quizá, o la más ardua del proceso es la documentación. Ok. Y como, bueno, y ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy mexicano, ¿no? En el sentido, aquí nosotros, por ejemplo, el gobierno nos vende a Francisco Villa, por ejemplo, ¿no? El famosísimo Centauro del Norte, que lo ponen como el generalísimo, el héroe, el único que ha podido invadir Estados Unidos, bla, 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 ¿no? Lo pintan como un héroe, pero cuando ya haces la investigación histórica sobre lo que en realidad era Francisco Villa, por ejemplo, que era un no quiero usar la palabra, pero era un desgraciado el hombre, y que dista mucho lo que los libros de texto nos enseñan a la persona real. Por ejemplo, en este caso, hacer un cómic de Francisco Villa con una documentación histórica verdadera, pues sería el villano, no sería el héroe. En el caso de ustedes, digo, te lo comento así, desconozco, tienen ese mismo, no problema, esa misma situación de que tengan un tal o cual personaje que podrías decir, es que este es héroe o este es antagonista, y ya en la investigación histórica resulta que es diametralmente opuesto. Yo creo que ya ese sesgo histórico pues va quedando un poquito atrás. Ya creo que ahora ya sí, por lo menos desde la editorial en que trabajo y en la que estoy, pues somos muy rigurosos con los hechos históricos, y creo que ese matiz, no sé si llamarlo patrio, nacionalista, sobre algunos personajes, pues creo que es algo ya mañido y desfasado, ¿no? Que ahora, desde el punto de vista del cómic histórico, ahora con tanta información, con tanta forma de captar la información, pues creo que tenemos que mantener el rigor histórico a la hora de encarar un personaje o de un hecho histórico. Ok, y eso ahorita que comentas que ya con la editorial, todo eso a final de cuentas lo trabajas junto con el editor, o el editor te da al final del día, una línea editorial. Bueno, te puedo hablar con la que estoy, y admito que es de cómic histórico. Sí. He tocado otros cómics de superhéroes y de tal, pero vamos a, ya que hemos centrado la conversación en este modo, pues resulta que el editor nos da vía libre a la hora de encarar la fórmula para narrar, pues ya digo, o la biografía de algún personaje o de algún hecho histórico. Así que tenemos carta blanca siempre, claro,
que nos atengamos a unos hechos históricos que sean verdaderos y que no nos inventemos nada, sino que el trabajo de documentación esté reflejado pues después lo que vamos a narrar en el cómic. Ok. Oye, ¿y cómo haces, vaya, no sé, cómo mezclas la cuestión histórica con lo fantástico, por así decirlo, de tener los personajes que tienen superpoderes? Eso me suena bastante interesante. ¿Cómo haces tú la mezcla entre respetar esos hechos históricos y mezclarle esa parte de fantasía, por así decirlo, para ya entregar el producto final? Sí, esto sería sobre el universo 36. Pues, yo creo que es fácil. Al final y al cabo, los superhéroes son personas. Entonces, narrar un hecho histórico con la presencia de superhéroes es simplemente pues narrar ese hecho con gente que vuela o que tira rayos, pero que el resultado es el mismo. Es decir, si en una batalla ocurre tal conquista o luchan tal número de personas o tal antagonistas, ¿no? Y el resultado es ese, pues da igual que sean soldados, que sean gente que vuelen o que tengan super fuerza, ¿no? Creo que podemos narrar un hecho histórico con la presencia de gente con poderes sin que ello tenga que cambiar el hecho histórico en sí. Así que yo siempre me atengo a lo que ocurrió. Sí, añado personajes que tienen superpoderes, pero siempre dentro de los márgenes históricos de lo que acaeció. Ok. Oye, y esta idea vaya, a final de cuentas es hasta educativo, porque de alguna u otra manera puedes entender ciertos aspectos de los hechos históricos narrados de una manera diferente y con otro tipo de cosas. Esto no ha tenido un alcance educativo, no lo han escalado en ese sentido de poderlo promocionar, vender de alguna manera como algo para educar, no tanto, o sea, porque estamos de acuerdo que muchas veces pues leerlo en los libros, hasta ver un documental es hasta cierto punto para los niños pues aburrido, pero ya leerlo en un cómic ya es diferente. Pues la verdad que sí, que estos cómics, algunos, no en general, pero sí algunos, han llegado a los institutos, sobre todo a la secundaria, y después hemos mantenido encuentros, ¿no?, donde hemos explicado pues lo que se cuenta en los cómics. Entonces sí, hemos tenido experiencias en institutos donde se les ha explicado algunos de los hechos que después hemos contado en los cómics. Así que sí, la verdad que sí, que han tenido no toda la repercusión que evidentemente quisiéramos, pero sí han tenido su trabajo en algunos institutos de secundaria. Ok. Oye, pero es que eso, bueno, me gusta mucho la idea por ese tipo de alcances que es muchísimo más digerible para los jóvenes y los niños que un libro, ¿no? Que un libro, una novela, un documental. Y ya, ahora vamos a verlo desde el otro punto de vista, lo puro fantástico, lo que son otro tipo de cosas. ¿Qué te gusta trabajar más? ¿Te gusta trabajar más este tipo de cómic histórico o algo más libre, por así decirlo? Bueno, a mí el género que más me gusta y con el que más cómodo estoy es con el género de superhéroes. La verdad que es que con el que más disfruto, ¿no? Y el que más me muevo. Y con el que he podido contar, pues, desde hechos históricos
O también tengo un cómic que se llama Piel de Toro, que tiene que ver con el aspecto social, ¿no? de la crisis aquella que tuvimos de los años 2000, 2010, 2011. Entonces también soy capaz de narrar diferentes aspectos sociales incluso a través de ese género de los superhéroes, porque creo que ese género, pues desde ese género se puede contar cualquier historia, porque al fin y al cabo los superhéroes, Superman, Spiderman, cualquier Lobezno, al fin y al cabo son personas que están inmersas en los cambios de la historia y de la sociedad. Así que creo que desde luego con superhéroes se puede contar cualquier cosa. Ya nos lo hizo Frank Miller, lo han hecho tanta gente. Así que yo con el que más me muevo es quizá con el elemento fantástico del género. Ok. Piel de Toro fueron tres grapas, ¿no? 3 grapas y luego sacaron un compendio, uno extra. No, fueron 3 tomos de 48 páginas. Okay. Exactamente. Y después hicimos una pequeña grapita de extras con el diseño del personaje y tal. Pero la historia son unas 150 páginas. Ok. ¿Y eso qué tan difícil es de conseguir para nosotros, por ejemplo, acá en América? Es difícil porque incluso debería hacer a través de nuestra tienda tenemos una pequeña tienda virtual, ¿no? Por internet, pero claro, son muy pocos ejemplares lo que hacemos, porque nosotros nos centramos, al ser crowdfunding, nos centramos en los mecenas. Uh-huh. Entonces, pues hacemos tiradas pequeñitas y muy centradas en que sean algo exclusivo o casi exclusivo para los mecenas. Okay. Que tengan ese ya que aportan algo para la creación, pues que tengan, digamos, esa casi exclusividad. Okay. Ahorita, bueno, ya ves, tomé una pausa hace ratito que me regresé un poquito más a tus orígenes, pero ya volvimos a este punto, ¿no? Del crowdfunding. Como autor, ¿qué tan complicado es presentar los proyectos para las plataformas y cómo vives ese proceso de estar viendo que si crece, que si no crece el fondeo, ofrecen recompensas para poder aumentar el fondeo? Digo, debe de ser una situación bastante compleja, en el sentido de que pues tienes que estar muy al pendiente de si llegas, si no llegas, y luego desafortunadamente muchas veces si no llegas a la meta pues no se publica, ¿no? Porque pues tienes que llegar a la meta, porque es tu mínimo indispensable para poder publicar lo que quieres hacer. Eso me suena bien interesante. Como autor, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sufres a final de cuentas, no? Bueno, la verdad que ya, digamos, tengo bastante experiencia, porque creo que son 24 proyectos, hablo de memoria, 24 proyectos en los crowdfundeados con éxito. La verdad que he tenido la suerte, tocamos madera, de que todas las propuestas, que ya son bastantes, han salido adelante. Y digamos que al principio pues se vivía pues con angustia, ¿no? Con desazón. Ahora quizás, pues, ya que tenemos nuestro público, nuestros mecenas establecidos, a los cuales no hay palabras para agradecérselo, que proyecto tras proyecto pues lo hacen realidad, es quizás más una sensación más calmada, ¿no? Pero la verdad que los primeros proyectos o proyectos novedosos, pues, que son por primera vez que se ponen en marcha, pues se viven con la tensión, ¿no? De ir con el F5 continuamente a ver si
si se llega a la cifra que se pide. Sí, porque aparte la plataforma se lleva su botín, ¿no? O sea, no es precisamente como que todo el dinero sea para ustedes, ¿no? Al final de cuentas también hay que tomar en cuenta pues esos periféricos que luego muchas veces uno como mecenas desconoce. Claro, evidentemente la plataforma hace su trabajo y se queda con parte de ese dinero que se pide, pero es algo que ya lo conoces y en ese dinero va incluido pues ese dinero que la plataforma va a quedarse por su gestión, ¿no? Así que todo eso tienes que tenerlo muy en cuenta a la hora de pedir la cantidad que vas a pedir. Ok, pero platícanos cómo fue ese primer proyecto para los que quieran apenas estén empezando y que digan, mira, voy a hacer un crowdfunding. No debe de ser algo complicado, ¿no? Al primer proyecto. Bueno, la verdad es que sí. Te puedo hablar de mi primer proyecto. Fue el primer número del Universo 36, de este género de superhéroes y guerra civil. Uh-huh. Y la verdad que nos funcionó muy bien. Tuvo una muy buena acogida por parte de la plataforma. Tú, cuando tienes una idea, contactas con la plataforma. En este caso es Berkami. Berkami te da unas pautas. Lo primero es que el proyecto le convenza a ellos. Si el proyecto le convence a ellos, pues te da unas pautas para gestionar tanto la página web, el blog del proyecto, como la campaña, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de que ya teníamos muchos contactos en el mundo del cómic y, digamos, éramos conocidos por nuestra gestión de eventos y de cursos y de actividades que realizábamos, así que tuvimos un poco de ese terreno andado, ¿no? Después, pues lo novedoso del proyecto hizo que tanto medios de comunicación como las redes sociales pues hiciesen eco del proyecto, del cómic, y tuviésemos mucha difusión a nivel mediático. Eso nos ayudó a llegar muy pronto a la meta, incluso doblar lo que pedimos en aquel momento. Wow, eso está excelente, ¿eh? Digo yo por igual nunca he puesto un proyecto, pero sí te conozco personas que desafortunadamente no lograron, se quedaron muy cerca, y por eso te comento, o sea, cómo lo trabajabas, porque digo, con estas personas que conozco que no lograron esa meta, llega a ser bien frustrante de que pues no llegas. Y que como somos aquí en México, qué chido que hayan podido haber doblado el monto que querían originalmente. Sí, en esa ocasión, por lo novedoso del proyecto tuvimos mucha repercusión mediática. Sobre todo se valora mucho en estos proyectos la repercusión en redes sociales, porque al fin y al cabo tenemos ahí un pequeño altavoz, ¿no? Y saber utilizar las redes sociales y llegar a mucha gente a través de las redes sociales es fundamental a la hora del éxito de los crowdfundings. Así que yo lo animo, la verdad que solamente puedo tener palabras de agradecimiento a los mecenas y palabras buenas sobre esta forma de editar. Ok. Y de lo que has hecho, ¿qué ha sido lo más complicado que te ha tocado hacer? Porque sé que has hecho cómic hasta religioso. Y pues, ¿cómo tocas ese tema? ¿Qué es lo más difícil de todo lo que has hecho, qué es lo más difícil que puedes decir? Esto no es que me haya costado trabajo, pero vaya,
por X o Y situación, puedes considerar que es lo más difícil que has hecho? Bueno, lo primero, lo más difícil que hay en el cómic histórico es la documentación. Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast de El Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.